Hola, muy buenas. Que el Señor me les bendiga a todos. Soy el pastor Vladimir. En esta ocasión quisiera hablarles acerca del tema de la Navidad, principalmente los orígenes y tradiciones, enfocándonos si esto es una tradición pagana o cristiana. Bueno, el texto de Lucas capítulo 2, versículo 8 al 10, nos dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieran gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este pasaje nos muestra que los pastores en la época que Jesús nació se encontraban velando y vigilando sobre su rebaño toda la noche. En la época de diciembre, más bien los pastores escondían, guardaban su rebaño y lo protegían por las temperaturas. Así que no es posible de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Es probable que sea más adelante, meses como febrero, marzo, abril, según distintos estudiosos. Bueno, el tema sobre la importancia de la Navidad y si es malo o no fue revivido hace algunos años por los movimientos de guerra espiritual, este, que trataron de ver cómo Satanás se había infiltrado en muchas de las costumbres, tradiciones y demás. Aunque este movimiento tiene aspectos muy positivos en cuanto a descubrir a Satanás o desenmascarar que él todavía está operando en este mundo, también llegó a muchas exageraciones y a muchos aspectos que nos hicieron ver a los cristianos y evangélicos como hasta fanáticos, donde podía verse a Satanás en cualquier cosa, en cualquier aspecto de nuestra vida. En nuestro mundo existen muchas tradiciones o prácticas que no cuestionamos. Las Olimpiadas, por ejemplo, se tenían un trasfondo idolátrico al dios Olimpo. La medicina, que es tan importante para nosotros, estaba inmerso el dios Esculapio. Las ferias locales, también dedicadas a un dios local, y en su momento, en el avance del cristianismo, a un santo. Los cumpleaños, también el uso de las velas y todo esto tenía un aspecto totalmente pagano. El Día de la Madre, en muchos lugares se conmemoraba la adoración a una diosa madre, a una diosa mujer, y de ahí viene también el Día de las Madres. Temas como el Día de la Patria, que algunos, como los testigos de Jehová, enfatizan el tema de no hablarle a los símbolos prácticamente como un aspecto idolátrico. Para la mayoría de cristianos no es así, es un asunto que ha quedado más de un aspecto simbólico y patriótico. El aguinaldo tiene su trasfondo pagano. El uso de los tambores y las danzas en algunas tribus era conmemorativo a la adoración a sus dioses. Las mascaradas en Costa Rica, ¿verdad? Su trasfondo también tienen algunas cosas oscuras. Y si ahí nos ponemos a ver, muchas de las cosas que son normales en nuestra cultura, dependiendo del país donde me estén viendo, pueden tener algún trasfondo pagano, sea indígena, sea europeo, eh, el que sea, porque no nacieron todas las culturas siendo cristianas, sino que la evangelización ocurrió después. Es más, hasta Dios respeta también aspectos de nuestra cultura que son parte de nuestra identidad.
Entonces hay que tener cuidado de irse a los extremos y ver todo malo, porque probablemente alguna de las cosas que practicamos también tienen origen pagano de alguna forma u otra. Veamos los posibles orígenes paganos, que no podemos negar que sí, sí los hay, ¿verdad? Como expliqué, en muchas de las cosas normales nuestras se encuentran estos orígenes. En el norte de Europa, los celtas y los nórdicos celebraban algo que se conoce como el solsticio de invierno, con rituales y festivales para honrar a los dioses y las cosechas. Bueno, esta fecha o esta época era acercándose al 25 de diciembre. Ahí es donde se honraba al sol, se honraba, se adoraba al sol, porque él iba a presagiar la cosecha, eh, eh, el crecimiento, la bendición, por así decirlo, ¿verdad? Después de pasar tiempos de inviernos muy fuertes, entonces esta fecha indicaba un cambio, el cual era venerado y adorado en muchos países, regiones europeas. Bueno, también tenemos algo parecido en la antigua Roma. Por ejemplo, las festividades de las Saturnalias se celebraban a mediados de diciembre en honor al dios Saturno, y durante estos festejos las clases sociales se invertía temporalmente, o sea, la gente compartían los unos con los otros y se celebraban banquetes y fiestas. Esto a Saturno, era una adoración a Saturno. Entonces vemos que para las mismas fechas se adoraba al Sol, se adoraba a Saturno, ¿verdad? Y se celebraba con grandes festividades, intercambios de regalos y demás. Bueno, estos son los principios paganos, los orígenes paganos, que no vamos a negar que sí existen, ¿verdad? Pero ¿de a dónde fue adaptado al cristianismo? ¿Cuáles son sus principios cristianos? Bueno, la Navidad se estableció probablemente como un resultado del Edicto de Milán, ¿verdad? Donde ustedes conocen que Constantino decreta ese perdón a partir de la segunda mitad del siglo, por el siglo IV, ese perdón al cristianismo, y se va haciendo una fusión, un sincretismo, de alguna manera u otra, ¿verdad? Y en medio de todo eso, ya en el imperio, como vimos, se celebraba el 25 de diciembre como el nacimiento del Sol, como en Saturno, ¿verdad? Pero en este caso va a ser adaptado y se va a enfatizar en el nacimiento de Jesús como el verdadero sol, como el representante de la justicia, como el sol invicto, como la victoria de la luz sobre las tinieblas. Porque también en las escrituras tenemos muchos ejemplos donde se representa a Jesús como el sol. Jesús no es el sol, no es un culto al sol, pero las características del sol son aplicadas también al Señor. Entonces ahí vieron, ahí los antiguos, una posibilidad de hacer un enlace entre el tema de la luz y las tinieblas y en el tema del sol, y representar a Jesús como la verdadera luz. Y una oportunidad para que se celebrara la Navidad en esa fecha. Bueno, entonces, viendo que este era el propósito, la idea no era imponer un culto idolátrico. La idea de estos cristianos no era establecer un culto de idolatría al sol, sino todo lo contrario, irlo reemplazando y eliminar la adoración al sol y reemplazarla por la adoración a Jesús, ¿verdad? Simbólica, representado como la luz verdadera. Ese era el propósito, nunca era establecer la adoración al sol. Así que si nosotros celebramos la Navidad y entendemos de que Jesús es la luz verdadera, no estamos celebrando al sol, no estamos adorando al Dios Sol. Ese culto ya fue eliminado y fue reemplazado por el cristianismo. Algunos pasajes. ¿De dónde se tomó la idea de
representar a Jesús con el sol. Bueno, Malaquías 4:2 nos dice: mas a vosotros los que teméis, mi nombre será el sol de justicia. Mi nombre, perdón, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero también encontramos en Apocalipsis 2:28, ¿verdad? Esta promesa que se le da a la iglesia: y te daré la estrella de la mañana. O sea que también se podía representar como una estrella. Por eso vemos en los árboles de Navidad la estrella, ¿verdad? Y también el tema de la estrella de Belén, también anunciada en Números. Entonces, aquí están representando como el sol, como una estrella, ¿verdad? Según las escrituras. También 2 de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, vea el tema de la luz, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es subrayado lucero de la mañana, para que puedan ver el aspecto de la luz, el aspecto de estos astros, cómo eran utilizados como símbolo de nuestro Señor Jesucristo en su aspecto de iluminar y de bendecir nuestras vidas y nuestros corazones y sacarnos de las tinieblas. El pasaje que les mencionaba de Números 24:17 es profético. El profeta Balaam lo que realiza acá es una profecía. Aquí vemos en Números 24:17 una profecía del profeta Balaam, donde dice: lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta estrella de Jacob es la representación o es la profecía acerca de la estrella que vemos en Belén, ¿verdad? Que anuncia el nacimiento de Jesús y que probablemente los babilonios o los antiguos interpretaron como el nacimiento de un rey importante, y por eso vemos los magos de Oriente buscando esta estrella. De alguna manera esta tradición o esta palabra, perdón, llega a ellos probablemente por el profeta Daniel, y ellos pueden de esta manera interpretar el nacimiento de el Mesías o del Rey del universo. En San Juan 8:12, el mismo Jesús dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se representa a sí mismo como la luz de este mundo. Y también podemos observar de que para esta misma fecha, en diciembre, los judíos tienen otro tipo de celebración, ¿verdad? Conocida como el Hanukkah. ¿Habrá influencias judías en la celebración de la Navidad? No, probablemente es coincidencia, pero quiero que ustedes puedan observar de que los judíos tienen esta celebración muy importante para ellos. Esta fiesta de las luces, esta festividad judía, ¿verdad? Que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén después de la revuelta de los macabeos contra los seleucidas allá en el siglo II a.C. Tiene algunas cosas muy interesantes y se celebra también en diciembre. Por eso yo veo algunas semejanzas. No estoy enfatizando que la Navidad tenga que ver con el Hanukkah, sino que tiene algunas semejanzas interesantes. Comparten el uso de las luces, comparten el tema de los alimentos, la entrega de regalos, la comunión familiar, ¿verdad? Ellos prenden sus candelas también. Podemos ver que estos elementos, necesariamente la entrega de regalos, el uso de la luz, el comer en familia en diciembre, no es netamente pagano, sino que también los judíos lo utilizaban para recordar esta hazaña que ellos tuvieron. Ahora veamos algunos principios que podemos considerar. Aunque la Biblia no nos habla expresamente acerca si debemos celebrar la Navidad, también en la Escritura encontramos algunos principios éticos que nos pueden ayudar a tomar alguna decisión. Por ejemplo,
si nosotros aplicamos algo, si aplicamos una regla a algo, si queremos guardar la ley o mandamientos o algunas cosas, si se las aplicamos a algo, deberíamos aplicarlo a todo. Por lo menos en Gálatas 5:3 dice la escritura: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pablo decía que aquel que quería guardar la ley y guardar aspectos de la ley, como el sábado, como la circuncisión, como el no comer alimentos, debería guardarla por completo. El mismo Jesús también nos informaba acerca de esos aspectos. Se debería guardar por completo la ley, no el aspecto que yo quiero, no el aspecto que más me gusta. Igual, si nosotros queremos decir que no queremos tener ninguna relación con el paganismo, entonces no deberíamos celebrar el Día del Padre, no deberíamos celebrar el Día de la Madre, no deberíamos recibir aguinaldos y no deberíamos celebrar los cumpleaños, porque también tienen un origen pagano. Así que tome en cuenta esto. Se debe tener cuidado de no caer en legalismo, ¿verdad? Enfocarnos en aspectos que no son tan importantes y criticar a los demás, y no poner la mirada en aspectos fundamentales. Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os metéis a preceptos? Y más adelante él dice del uso de no tomo, no como, esto y lo otro, que al final son mandamientos de hombres si continúas leyendo los versículos hasta el versículo 23. Tenemos que tener cuidado de no hacer una lista de cosas que no debemos de hacer. Bueno, esto es pecado, esto no se debe de hacer, esto sí, esto acá, no comas, no bebas, no hagas esto. Debemos dejarnos guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, que son nuestra guía, para no entrar en listas que hoy decimos son pecado y mañana no. Me recuerdo en momentos que se enseñaba que ir al cine era pecado, ir a la playa es pecado. Ahora los cristianos van al cine y salen en el cine. Tenemos que buscar principios firmes y no ideas tradicionales que van cambiando con el tiempo. Por supuesto, no dejar que el pecado entre en nosotros y el mundo, pero debemos definir bien, entender cuándo algo es malo y cuándo algo es solamente una percepción o una posición personal. Tengamos cuidado con crear reglas que Dios no ha establecido, como los fariseos crearon muchas reglas. Uno de los problemas principales con esto del tema de la Navidad, si la celebro o no, es el juzgar. Y estoy tratando de no juzgar. No debemos juzgar a nuestro hermano que tiene una posición diferente. Cuántas personas dejan de congregarse porque sus iglesias tal vez celebran la Navidad, o dejan de hablarle a un hermano, o lo ven menos espiritual porque puso un árbol, o porque va a ser una cena familiar en Navidad, y él considera que como esto tiene trasfondo pagano, no se debe hacer. Otros que tal vez se sienten más libres comienzan a criticar y a juzgar al hermano que tal vez no quiere participar de la Navidad por alguna razón, y entonces a decirle que es una persona inmadura o con falta de conocimiento. Ambos aspectos son negativos, y Romanos 14 nos dice, el verso 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Por supuesto, usted me dirá el contexto. No está hablando acerca de la Navidad, pero está hablando de aspectos hasta, pudiera ser hasta más importantes. Está hablando acerca de las tradiciones judías. Nos está mencionando las ideas de aquellos que no comían esto, no comían lo otro, y cómo el que se sentía libre podía juzgar al otro, y viceversa, y que esto no es correcto. Si lo hace para el Señor, Dios lo recibe. Igual en el tema de la Navidad, si celebras o no celebras, pero lo que haces, lo haces con convicción y lo haces para el Señor, igual Dios lo recibe, y yo debería respetar la posición de mi hermano.
San Juan 17:5. Nunca debemos olvidar de la oración de Jesús, donde dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor oró no para que desapareciéramos del mundo, sino que pidió al Padre para que nosotros pudiéramos seguir en el mundo, pero haciendo la diferencia. Estamos en un mundo, nacemos en una cultura, nacemos en un país, nacemos en un contexto con tradiciones paganas, religiosas y demás, pero para no poder participar de nada de eso tendríamos que salir de este mundo. Tendríamos que completamente aislarnos de una manera definitiva. Y eso sería imposible y hasta sería ridículo y sería un obstáculo para poder acercarnos a las personas que queremos evangelizar. Entonces debemos definir bien qué es el mundo. Si el mundo tiene que ver con una tradición navideña o no, o si el mundo se refiere a las corrientes pecaminosas que hoy tenemos muchas y que tal vez alguien no celebra la Navidad, pero ha permitido que estas corrientes entren en su corazón. Los apóstoles usaron aspectos en común de la cultura como punto de partida para compartir el Evangelio. Y este pasaje es muy interesante en Éxodo 17, 23 al 24. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, 23 al 24. El apóstol aquí no se puso a discutir con ellos en esta ocasión y a decirles: mira, ustedes colocaron ahí una inscripción al Dios no conocido y la verdad están equivocados, sino que usó este punto, claro, no usó las imágenes, pero usó este punto para poder acercarse, para poder tener un contacto con ellos. Personas que eran idólatras no iban a escuchar el mensaje de un solo Dios y del Salvador de así por así. Así que él aprovechó algo que había inscrito que decía al Dios no conocido. Por supuesto que ellos no estaban escribiendo a Yahvé, no estaban hablando de Jesús. Ellos, por si acaso les faltaba adorar a un Dios, colocaron esta inscripción. Pablo sabiamente aprovechó este momento. ¿No crees que sería más provechoso tomar el tema de la Navidad y que las personas tal vez hasta de una manera consumista están comprando regalos y haciendo un montón de cosas, y explicarles el verdadero significado de la Navidad, en vez de criticarle su celebración o criticarle lo que están haciendo? Hablarle de Jesús, hablarle del nacimiento. ¿Qué otra época vas a aprovechar? Puedes aprovechar, sí, la Semana Santa, todos los días, por supuesto, pero ¿por qué desaprovechar esta oportunidad que tienes hoy de hablar acerca de Jesús y para qué vino y se hizo un niño? Es una oportunidad innegable. Ellos siempre se adaptaron a las culturas para poder alcanzarlas. 1 Corintios 9, versículo 19 al 23 nos dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. O sea, él se adaptaba para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de 1 Corintios 9, 19 al 23. Entonces, amados, si los apóstoles entendían de que debían adaptarse a su circunstancia y a la cultura, deberíamos considerar en qué aspectos sí debemos luchar contra la cultura y en qué aspectos podemos aprovecharlo para identificarnos con las personas. Ahora, la Navidad tenía un propósito, no olvidemos, un propósito teológico, un propósito de enfatizar la doctrina de la reencarnación. ¿Por qué querían
hacerlo, porque quería que quedara en las mentes de las personas de que Jesús se había hecho carne, se había hecho un niño, había nacido en un pesebre, y querían que las personas lo recordaran como la verdadera luz que venía a este mundo. Isaías 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Pero Mateo, capítulo 1, versículo 23 nos dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué querían hacer estos cristianos? Que la gente entendiera el misterio de la encarnación, y que en vez de celebrar al Sol y a Saturno, celebraran el nacimiento de la verdadera luz que había llegado al mundo. El propósito no era hacer un sincretismo, sino aprovechar la celebración y hablar de la verdadera luz que venía a este mundo. Algunas conclusiones. Las celebraciones en diciembre, el símbolo de la luz y el intercambio de regalos, parece ser algo más universal, recuerda a los judíos con su Hanukkah, que pagano. No podemos negar que la Navidad tomó del paganismo, por supuesto, algunas tradiciones, pero para modificarlas. Debíamos analizar si fue positivo o no. Si era preferible que se siguiera con la adoración al dios Sol y a Saturno. Yo prefiero que hoy el mundo recuerde, de alguna manera u otra, a Jesús que al Sol, y que estuviera adorándose, teniendo una adoración animista. Así que fue positivo y preferible que se eliminara la adoración del Sol y a Saturno, y en cambio se recordara el nacimiento de Jesús. Ahora, la Iglesia también creó su propia tradición con propósitos evangelísticos y teológicos. La Navidad tenía como propósito enfatizar que Jesús es la luz del mundo y había venido a la tierra para salvarnos. Por supuesto, la Navidad no es una época comercial. La verdadera Navidad tiene que ver con Cristo. Estás en tu derecho de celebrarla si quieres y de no hacerla si no quieres. Eso no va a afectar tu vida espiritual. Lo que va a afectar tu vida espiritual es si juzgas a tu hermano, si lo señalas, si lo criticas. Pero si me permites darte una opinión personal, creo que sería más provechoso aprovechar la ocasión para predicar de Jesús y para la comunión de la iglesia, que aislarse y criticar a los demás. Así que te recuerdo, lo más importante no es que celebre la Navidad un 25 de diciembre. Si lo haces por los propósitos correctos y para la gloria de Dios, genial. Pero lo más importante es que la Navidad esté en tu corazón. Celebres o no celebres la Navidad, debes preguntarte si Cristo está en tu corazón. Si has recibido a Cristo en tu corazón, si lo has aceptado como tu Señor, tienes la verdadera Navidad. Que Dios te bendiga, la pases bien. Feliz Navidad a todos.